Sí, sí, impresionante. El cine político chileno tiene una postura en general, digamos. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es tu visión del cine político chileno? A mí me parece que me interesa siempre, más que un discurso manifiesto, digamos, que me quieran imponer, o que me quieran, digamos, determinar, o que me quieran ideologizar, siempre me va a interesar un cine político que me genere más preguntas, ¿no? Y que me genere más interrogantes, ¿no? Recuerdo en ese contexto a Bettina Perú de Iván Snovikov Sí. con la muerte de Pinochet, por ejemplo. Bueno, eso es un documental notable, me parece a mí, ¿ya? Ellos son políticos y iconoclastas. O sea, ellos están discutiendo también audiovisualmente y cinematográficamente preconceptos también, ¿no? Ellos ya lo habían hecho con el astuto mono Pinochet y la moneda de los cerdos, donde en el marco de los 30 años del golpe de Estado y el tema del auge de la memoria política, ellos fueron a reivindicar de algún modo una genealogía crítica del presente, ¿no? Es decir, cómo está presente eso en cuerpos de jóvenes, en discursos de niños jóvenes, el malestar o los discursos del político, cómo se confunde también con el tema del imaginario. La muerte de Pinochet ellos van a hacer una revisión ácida, barroca, ¿no? Monstruosa incluso, ¿no? De estos también tanto de todas las militancias también, ¿no? De estas militancias residuales, como en la militancia del viejito pascuero, como la militancia de estos pinochetistas, ¿no? Más acérrimo. Y ellos se acercan desde un punto de vista, claro, catastrófico y residual. Iván, ¿qué nos puedes decir del documental El Vals de los Inútiles de Edison Cajas? Bueno, es un documental, yo diría que es un documental de época, es un documental que de todas formas se transforma como en el gran documental, digamos, del malestar social y de los movimientos sociales que empezaron obviamente en 2006-2007 con la revolución de los pingüinos, ¿no? Y en 2011, ¿no? Con el gran año, digamos, de manifestación social, ¿no? Tuvo un acceso privilegiado a personajes, ¿no? Y de situaciones también en el Instituto Nacional, ¿no? Y la corrida, ¿no? Alrededor de la moneda, ¿no? Que me parece que es bastante importante. El título ya es relevante, ¿no? El vals de los inútiles. Lo que hay ahí es una reapropiación, ¿no? Del concepto del inútil, ¿no? Para validarlo políticamente, ¿no? Yo creo que este documental trata de generar como una empatía social desde ahí, ¿no? Una empatía como política, desde el concepto del inútil, ¿no? Es decir, y también el documental manifiesta eso en la música, ¿no? En el montaje, ¿no? Trata como de levantar un poco esa empatía con el inútil, ¿no? Y trata de algún modo la operación ideológica que trata de hacer es un poco vincular esas dos generaciones, ¿no? Que están vinculadas finalmente en términos políticos, ¿no? Y desde ahí generar. Me parece que a diferencia, por ejemplo, de otros documentales que ya vamos a mencionar, como La Revolución de los Pingüinos o Propaganda. Vámonos al tiro. Yo te iba a preguntar precisamente eso. ¿Qué comparaciones se puede hacer con propaganda o con actores secundarios que tiene a los estudiantes también como protagonistas, pero en la dictadura? Claro. O en La Revolución de los Pingüinos, que habla de los pingüinos del 2006. Claro, me parece que a diferencia de la Revolución de los Pingüinos, la Revolución de los Pingüinos es más bien una crónica muy bien montada, digamos, que saca, digamos, a la luz el tema del cine directo. Es un documental mucho más precario, ¿no? Chiquitito, La Revolución de los Pingüinos. Pero que tiene en común, digamos, esta cercanía. Ahora, la diferencia está en que Jaime Díaz trata de hacer una crónica más vinculada, ¿no? al acontecimiento, ¿no? De lo que está sucediendo, ¿no? De hecho lo editó muy rápidamente y lo sacó 1 o 2 años después, claro, ¿no? Claro. Y es muy efectivo. En el caso de los actores secundarios se trata obviamente de una revisión histórica de esas generaciones, tiene que ver más con la memoria social. Y en el caso del Vals de los Inútiles me parece que lo que trata más bien es de generar esta especie de empatía, ¿no? Que digamos el problema que tiene un poco el documental, lo que podríamos criticar de ese documental es que da por sentada esa empatía, ¿no? Sin ni explicarla ni narrarla, ¿cachai? De mejor modo, donde los personajes están como tan bien perfilados. Claro. Ninguno de los personajes es lo suficientemente contradictorio, interesante para que nosotros nos enganchemos sino que más bien el documental te impone como su forma y su modo de representación, podríamos decir. En ese contexto, en lo personal me pareció un detalle que me llamó mucho la atención fue que se usara la canción de Los Prisioneros, El Baile de los que Sobran, sí. De forma muy importante en la canción. Sí, bueno, ¿Qué te pareció eso, tío? Eso para mí es el momento más nefasto del documental, porque por un lado es estéticamente, es bello, es un gran clip,
Es Claro, decir, claro. es un chico que está en ralenti, mirando a cámara, En la bicicleta. no, en la bicicleta, con esta canción que tiene una carga, digamos, social y cultural. Yo me acordé de Machuca. Claro, bueno, tiene mucho de eso, pero el problema de ese final es que todo lo que nos trata de decir con ese final, esa emoción que te trata como de imponer un poco el documental, no está expresado en lo que vimos anteriormente, en los hechos, digamos, ¿no? De los personajes, en lo que vimos y no vimos. Bueno, eso me parece que habla un poco de la poca distancia finalmente, o sea, en realidad de la poca distancia del documental, o sea, que tiene, como que tiene poca distancia con el objeto, ¿no? Y yo creo que contrastando, en términos de con el otro documental que vamos a comentar, que es Propaganda, me parece que ahí sí está el problema de la distancia, ¿no? Es decir, qué hacer y cómo mirar, ¿no? Y cómo encuadrar las problemáticas como ¿Qué políticas. nos puede decir ya directamente de Propaganda? Bueno, Propaganda es un documental, primero los datos, ¿no? Que es un documental que está hecho por el colectivo Mafi.tv, que ellos vienen hace 1 año y medio, 2 años ensayando un modo de producción, que es la filmación con un plano fijo, encuadres fijos, ¿no? Con temáticas sociales, ¿no? Esa pura operación del plano como que les obligó, digamos, a pensar, los obliga mucho a pensar qué filmar y cómo filmar. Por un lado es el pie forzado de todo ese trabajo. Entonces este es un montaje de algún modo de como 70 planos, digamos, que ellos filmaron en el año de la propaganda política, ¿no? Entonces ellos van a hacer una especie de crónica cinematográfica, digamos, de este año de la propaganda política. Ahora, el punto de vista que ellos van construyendo entre ellos, a pesar de que cada plano es muy distinto, ¿no? Pero en términos del montaje, lo que empieza a hacer ese documental es dar una mirada como bien profunda, ¿no? Sobre el tema no solamente de la propaganda política, sino sobre la crisis de la política, ¿no? Entonces ellos logran como mostrar por vía del encuadre, incluso en el mismo plano, ¿no? Como generar contrastes entre lo que podríamos llamar la política ya instituida, que es la política que ya no representa, podríamos decir, el mainstream de la política y la propaganda, ¿no? Los medios, de cómo se construye ese espacio por vía de los medios, ¿no? Desde el establishment. Del establishment y hacer el contraste con esto otro, ¿no? Que sería lo político, claro, o sea, los claro. movimientos políticos, ¿no? Y digamos la crítica institucional que lleva implícita en esos movimientos. Entonces parece que es un documental que está hecho también desde ese malestar político, desde la misma sentimiento de malestar político, pero con una claridad como formal en términos de los objetivos, con una distancia también crítica que me parece que es la que me interesa de propaganda, ¿no? ¿Se estaba vinculando el cine chileno más que antes con lo político hoy día? Sí, ahora evidentemente hay estas 2 películas, Propaganda y El Bar de los Inútiles, son un síntoma, yo creo, que me parece un súper buen síntoma. Y en ese sentido son un aporte. Son un aporte, evidentemente, cabros jóvenes que tienen 26, 27 claro. años, Están ¿no? debutando. Que están debutando, que están conmovidos un poco por lo que está pasando y entienden desde el documental que es necesario, digamos, filmar y mostrar eso. La pregunta es cómo hacerlo, ¿no? O cómo se representa, cómo trabajar con lo cinematográfico, ¿no? con las operaciones cinematográficas. Ahí están como las preguntas que empiezan en mi pega, ¿no? Es decir, cómo se trabaja con eso. Hoy día lo importante es que se está hablando de cine y de política en Claro, Chile. eso es esencial, digamos.